Buen día, jóvenes. En esta ocasión estudiaremos lo que es la ley de Ohm, que no es una ley porque no es un enunciado fundamental de la naturaleza, sino que más bien se aplica a ciertos dispositivos. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es la ley de Ohm de dos maneras, la forma macroscópica y microscópica. Aquí en la imagen pueden observar a George Simon Ohm, al científico que se le atribuye el descubrimiento de la ley de Ohm. La ley de Ohm, entre comillas, establece que la diferencia de potencial delta phi que aplicamos entre los extremos de un conductor es proporcional a la intensidad de la corriente I. Bien, entonces la ley de Ohm tiene dos versiones, la forma microscópica y la macroscópica. La forma macroscópica es la versión más conocida de todas, es la que ustedes conocen, con la que están familiarizados. La forma microscópica de la ley de Ohm se establece para un conductor IHL, isotrópico homogéneo lineal. En la forma microscópica la planteamos de esta forma, donde J es el vector de densidad de corriente volumétrica libre, porque estamos hablando de conductores, tiene que ser corriente libre. Esto es igual a la conductividad multiplicada por el campo eléctrico. Conductividad eléctrica multiplicada por campo. Esta es la ley de Ohm en forma microscópica o local, como también se le conoce. Y está la otra forma, que es la macroscópica. Esta la podemos obtener a partir de la forma macroscópica a partir de la forma microscópica. Ajá, entonces el resultado empírico descubierto por Ohm es la forma macroscópica. Bien, entonces, para obtener la versión macroscópica de la ley de Ohm, vamos a considerar lo que es un conductor de las dimensiones que se muestran en la figura. Un conductor cilíndrico de longitud L y de área transversal A. A través de este conductor activamos una diferencia de potencial, de manera que las cargas comienzan a moverse en presencia de un campo eléctrico. Hay una corriente, como ustedes lo ven, en la misma dirección de lo que es la densidad de corriente y en la misma dirección del campo eléctrico. Vale la pena resaltar que las cargas se van a mover siempre en la dirección del campo eléctrico, o sea, la corriente convencional. Bien, entonces aquí tenemos otro panorama de la misma situación. Tenemos un conductor de área A, de longitud L y de área transversal A. El potencial mayor es la placa que estaría conectada al borne positivo y la placa de menor potencial la que está conectada al borne negativo de una batería. Entonces la corriente fluye del mayor al menor potencial eléctrico, la corriente convencional. Como ustedes ven, la dirección del campo es la misma dirección de la corriente, de las cargas. Aquí hay una diferencia de potencial entre los extremos, que esto se logra conectando los extremos del material conductor a lo que es una batería. Bien, si delta phi es la diferencia de potencial y lo asumimos constante, entonces nosotros podemos hacer uso de esta ecuación que estudiamos en 321. El delta phi es igual a la integral de línea del campo eléctrico multiplicado por el vector desplazamiento, producto punto con el desplazamiento. Aquí el delta phi es igual a E por L, porque pasamos de aquí a acá debido a que el campo eléctrico lo tomamos constante, de manera que este puede salir de la integral y me queda el campo multiplicado por la integral de línea, que no es otra cosa más que la longitud, que en este caso coincide con la dimensión de lo que es el alambre. O sea, esta expresión, diferencia de potencial igual a campo por longitud, es válido solo cuando el campo eléctrico es constante. Entonces el campo es constante, de manera que si yo despejo para el campo, me queda esta expresión. La diferencia de potencial o fuerza electromotriz entre la longitud. Como ya sabemos también, por la definición de la densidad de corriente volumétrica libre, que corriente densidad de corriente es igual a corriente entre área, es la definición. Entonces, uso la ley de Ohm en forma microscópica o local y lo relaciono con estas dos expresiones. De manera que por definición de la densidad, sustituyo aquí corriente entre área y aquí el campo que obtuve por la integral de línea, lo sustituyo acá. Campo es igual a esto. De manera que aquí despejo para I y me queda esto. Ajá.
acá podemos expresar esto de esta forma, un poco más conveniente, me queda longitud entre conductividad por área. Bien, entonces a esta cantidad que está en el denominador, que es longitud entre conductividad por área, le asignamos R, el símbolo R, y a esto le llamamos la resistencia del conductor. La unidad de la resistencia es el ohmio, que se representa con esta letra omega en letra griega. La resistencia es una propiedad de cada material. Cada material tiene una resistencia debido a su composición. La resistencia, como lo ven, es una propiedad geométrica que depende de la geometría únicamente, como ser longitud y área, cantidades geométricas, y de la conductividad que es propia de cada material, que caracteriza un material. Esta conductividad varía con el material. Bien, aunque en la vida real la resistencia también depende de la temperatura, pero aquí únicamente vamos a considerar que la resistencia depende de factores geométricos, no de la temperatura. Bien, retomemos de nuevo entonces el resultado que acabamos de derivar, ya sustituyendo lo que es R, entonces corriente es igual a la diferencia de potencial entre resistencia. Y aquí ya tenemos la famosa ley de Ohm en la forma macroscópica, que es la forma que se ha popularizado. Entonces, de acá la expresamos en la forma que aparece en la mayoría de textos, que es diferencia de potencial o fuerza electromotriz o voltaje igual a corriente por resistencia, que vale la pena memorizarla. Es una formulita que muchos la saben de memoria, donde la diferencia de potencial que está en valor absoluto es la Fm, y la Fm es igual a la corriente por la resistencia. Este es el resultado empírico descubierto por Ohm. Al recíproco de la conductividad se le llama resistividad. La resistividad la definimos con una letra ρ, no hay que confundirla con la densidad de carga volumétrica. Esta es resistividad y es el inverso de la conductividad. De manera que la resistividad va a tener unidades de ohmio por metro. Esa es la unidad de la resistividad, ohmio por metro. Y la unidad de conductividad es ohmio por metro a la menos 1. Entonces la resistencia la podemos también escribir en términos de la resistividad. Resistividad por longitud entre áreas. Son dos maneras diferentes de escribir lo que es la resistencia. Bien, entonces vamos a analizar un poco estos dos aspectos que tiene la ley de Ohm. Si tenemos un resistor óhmico, cuando decimos nosotros materiales óhmicos, ya se sabe que son materiales que cumplen con la ley de Ohm. Los materiales no óhmicos son aquellos que no obedecen la ley de Ohm. Entonces, cuando un material es óhmico o obedece la ley de Ohm, nosotros vamos a tener un gráfico de esta manera: corriente contra potencial, y esto va a ser una línea recta. Va a ser una relación lineal, donde la pendiente es 1 entre la resistencia. Entonces, un resistor óhmico, por ejemplo, un alambre de metal común, a cierta temperatura la corriente es proporcional al voltaje. Es una característica de los materiales óhmicos. Por otra parte, tenemos un diodo semiconductor. Los semiconductores no los estudiamos en la clase, pero es muy diferente a lo que es un conductor. Nosotros en la clase estudiamos la materia conductora y la materia neutra. Los semiconductores es una especie un poco particular, ¿verdad?, de lo que es un conductor. Se estudia en estado sólido, física del estado sólido. Entonces un diodo semiconductor es un material no óhmico. De manera que, como ven aquí, un gráfico de corriente contra voltaje no es lineal, es no lineal. Entonces, en dirección, dice, de la corriente y el voltaje negativos fluye poca corriente. Entonces, cuando un material es óhmico, que los que vamos a estudiar en la clase tienen que obedecer una relación lineal, así como esta. Bien. Los buenos conductores de la electricidad tienen una conductividad mayor que los aislantes. Esa es una característica muy importante. Entonces, la conductividad va a tender a infinito para los buenos conductores. Tenemos los conductores perfectos y los aislantes. Un conductor va a ser perfecto cuando su conductividad tienda al infinito, o sea bastante grande. Y va a ser un aislante cuando la conductividad sea prácticamente nula, sea cero. Bien, ya que tenemos todo esto, vamos a analizar una relación entre resistencia y capacitancia. Ya sabemos lo que es resistencia, sabemos lo que es capacitancia, entonces vamos a ver lo siguiente. Existen dos formas en que se puede utilizar un conductor.
como un capacitor y como una resistencia. Vamos a ver en qué consiste esto. Comencemos con el primero. Un conductor usado como un capacitor. El espacio entre los dos conductores se rellena con un dieléctrico IHL de capacidad inductiva epsilon y de carga Q. Aquí tenemos dos conductores de forma irregular. Este conductor que estoy señalando con el cursor y este otro conductor. Los dos conductores tienen carga de igual magnitud, pero signo opuesto, Q y menos Q. El espacio entre ellos se rellena con un material dieléctrico. Dieléctrico, o sea que no es un material conductor. Entonces, este dieléctrico tiene una permitividad epsilon y como lo que queremos es construir un capacitor, entonces en medio de estos dos conductores se activa lo que es un campo eléctrico. Como vieron entre 21, cuando a un capacitor se le introduce un dieléctrico, la capacitancia aumenta. Entonces nosotros queremos establecer relaciones para este conductor con un dieléctrico, relacionarlo con la resistencia. Eso es lo que queremos hacer. Bien, entonces se desea encontrar la capacitancia. Vamos a ver. Ya tenemos esta relación para el campo eléctrico y la diferencia potencial. Como lo vimos entre 21, integramos de la placa positiva del capacitor a la placa negativa a través de una línea. Entonces, la carga de una de las placas del capacitor, como vimos también en la clase de 321, se puede expresar así de esta forma. Como ya saben ustedes, la teoría de los conductores, toda la carga de un conductor reside en la superficie. Por eso es que la carga la estamos expresando como carga superficial. Entonces, esta densidad de carga superficial la escribo como epsilon por E, por una de las ecuaciones constitutivas que también estudiamos entre 21. Ecuación constitutiva se llama esto. Esta permitividad del material la sacamos porque vamos a suponer de que el material, como estamos viendo que el material es IHL, es homogéneo. Al ser homogéneo, esto es constante, puede salir. Nos queda esto, que no es más otra cosa que este integral. Entonces, de la definición de capacitancia, que es carga entre diferencia de potencial, yo puedo sustituir esta carga dividida entre este potencial. Al introducir acá esto, sustituir la carga y la diferencia de potencial, tenemos esto. De manera que la capacitancia queda en función de estas dos integrales. Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a retomar esa ecuación anterior al final. Por ahora, nos vamos a ocupar de otro uso de los conductores, que es como una resistencia. Si se rellena el espacio entre los dos conductores con un conductor IHL de conductividad phi, esta es la conductividad, no confundir con densidad de carga superficial, esto es conductividad. Se mantiene una diferencia de potencial constante como phi satisface la ecuación de Laplace, eso ya lo vimos anteriormente. En esta circunstancia, ya que la corriente es constante. Cuando la corriente es constante, se satisface la ecuación de Laplace. Eso lo vimos en la clase anterior. Bien, entonces fíjense bien. En los dos conductores de antes rellenamos el espacio con un dieléctrico. Ahora lo estamos rellenando con un material conductor de conductividad phi. Entonces, aquí tenemos materia conductora entre dos conductores. Se activa un campo eléctrico debido a la carga que tienen los dos conductores. Entonces, ¿qué respuesta tiene este material conductor? Vamos a ver. Se va a establecer, obviamente, una corriente eléctrica acá, porque el material que está introducido es un conductor. De manera que la corriente que va a pasar a través del conductor, la escribimos de esta manera. En términos de la densidad volumétrica de corriente, libre porque estamos hablando de materia conductora. Y ya sabemos de que para un material conductor, J obedece la ley de Ohm, conductividad por campo eléctrico. La conductividad se toma como constante porque el material es, como lo dijimos antes, IHL. IHL significa isotrópico, homogéneo, lineal. Es homogéneo cuando esta phi es constante. Entonces, como phi es constante porque el material es homogéneo, puede salir y me queda la corriente. Ahora bien, como ya vimos también de que la diferencia de potencial se escribe en términos del campo eléctrico con este integral de línea, de la ley de Ohm en forma macroscópica, nosotros podemos expresarla de esta manera.
1 entre R es igual a I entre la diferencia potencial. De manera que reemplazo aquí la corriente y reemplazo también lo que es la diferencia de potencial y queda esto. Ahora bien, tengo 1 entre R es igual a esto. De modo que, resumiendo, tenemos esto. 1 entre R, la resistencia. Lo comparamos esto con la capacitancia. 1 entre R con capacitancia. ¿Por qué lo comparamos? Queremos establecer una relación entre resistencia y capacitancia. O sea, resistencia y capacitancia tienen que tener alguna conexión. Entonces, esta integral con la integral que obtuve antes, la podemos relacionar. Esto es capacitancia. Esto es 1 entre R. Solo que aquí dividimos ambos lados de la ecuación entre la conductividad para deshacernos de esta conductividad, así de esta forma. Lo mismo hicimos con la capacitancia. Dividimos ambos lados entre la conductividad para deshacernos de la conductividad. ¿Y con qué propósito hacemos esto? Este pequeño cálculo. Con el propósito de que en el lado derecho de esta ecuación coincida con el lado derecho de esta ecuación. Ustedes ven que los dos lados derechos son iguales. Entonces, al ser iguales, los lados izquierdos tienen que ser iguales. Entonces yo puedo igualar los lados izquierdos de ambas ecuaciones. De manera que me queda esto. Y de aquí notamos ya bastante directo que entre resistencia y capacitancia hay una relación. Podemos establecerlo como un producto. R por C, resistencia, capacitancia es igual a la permitividad entre la conductividad. Esta es la relación entre R y C. Bastante importante. Esta relación nos va a ser útil en muchos problemas. Podemos medir C indirectamente, ya que es más fácil medir R mediante un voltímetro. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto tiene aplicaciones prácticas? Sí las tiene, porque como lo indica acá, es mucho más fácil medir capacitancia, quiero decir resistencia, que capacitancia. Entonces, al medir la resistencia, ustedes pueden despejar para la capacitancia. Esa es una utilidad que se le da a esta expresión. También va a aparecer esta expresión cuando estudiemos lo que es la teoría de la conducción metálica en el tiempo de relajación. Bien, vamos a culminar la clase de hoy con esto de la potencia disipada. Vamos a estudiar un poco sobre la potencia. Entonces, solo se puede mantener una corriente constante en un conductor si el sistema está recibiendo una alimentación constante de energía en una situación estacionaria. La energía eléctrica que entra al sistema debe ser transformada en otra forma de energía, por ejemplo, calor en el conductor. También se puede transformar en luz, en muchas otras formas de energía. El trabajo realizado por el campo eléctrico sobre una carga es igual a esto, que lo estudiamos entre 21. Ahí estudiamos por qué aparece ese signo menos. Porque el trabajo hecho por el campo eléctrico ahora tiene que tener este signo, a diferencia del trabajo hecho por un agente externo. Entonces, este es el trabajo hecho por el campo eléctrico sobre una carga que se mueve. Que aparece la carga por la diferencia de potencial a través de la cual la carga se mueve. Entonces lo expreso como un diferencial. La diferencia del trabajo es igual a la diferencia de carga por la diferencia de potencial. El D de Q por delta phi. La razón a la que se realiza trabajo eléctrico en el sistema es esta, que no es otra cosa más que la potencia. Trabajo entre tiempo o energía entre tiempo, eso es potencia. Entonces, al dividir esto entre el delta T, en el lado derecho tenemos delta Q entre delta T, que no es otra cosa más que la corriente. Como lo ven acá, eso es corriente. Entonces, esto que es potencia me queda como menos I por delta phi. Esta es la razón de conversión de energía en calor. En algunos textos esto se escribe como potencia es igual a I por delta phi, donde se acostumbra a omitir este signo. Entonces esto es potencia, la potencia que se disipa. Entonces esto es corriente por la diferencia de potencial. Esta es la rapidez con la que se entrega energía a un elemento del circuito o se extrae de este. Bien, la potencia de entrada en una resistencia, si el elemento del circuito es un resistor, entonces el delta phi, estamos planteando la ley de Ohm en forma macroscópica. Entonces como la potencia es igual a I por delta phi, y delta phi lo puedo reemplazar por esto, me queda que la potencia es I cuadrado por R. De manera que la potencia se puede expresar también de esta forma, como la corriente al cuadrado por la resistencia. Bien, podemos también expresar la potencia de otra forma. Podemos, de la misma ley de Ohm, despejar para la corriente. Si de la ley de Ohm despejo para la corriente, me queda diferencia de potencial entre R. Lo reemplazo y me queda esto.
De manera que potencia también sería diferencia de potencial al cuadrado entre resistencia. Tengo dos maneras de expresar la potencia, que es I cuadrado por R y delta phi al cuadrado entre R. Esta es la energía. La energía se disipa en el resistor a esta tasa. Bien. Aquí tenemos, ¿verdad?, una pequeña ilustración donde se nos muestra un pequeño circuito bastante básico, donde el circuito tiene un resistor que es un foquito. El circuito, quiero decir, el alambre filamental, el filamento que tiene el foco, que sirve como resistencia, se calienta debido al paso de la corriente y esto empieza a emitir luz. O sea que la energía eléctrica aquí se convierte en luz y calor. Entonces, para eso nos sirve bastante esta relación, para obtener la potencia entregada al resistor. Bien, y ya para culminar, vamos a ver. Si esta letra, que es una W cursiva, es la razón de producción de calor por unidad de volumen, y usamos como modelo un conductor cilíndrico, el conductor que venimos utilizando para la ley de Ohm, donde tiene dimensiones de L y de A, área A. Entonces, vamos a ver. ¿Quién es esta letra? W. Es potencia entre volumen. Y la potencia dijimos de que era esto, y el volumen es A por L, el volumen del conductor cilíndrico. A es el área transversal y L la longitud del cilindro. De manera que tenemos esto. Y entre A por esto, esto lo que hicimos fue acomodarlo de otra forma por conveniencia, donde esto que está aquí es la definición de la densidad volumétrica de corriente, y esto que está aquí es el campo eléctrico que obtuvimos a partir de la integral de línea para un campo constante, donde el signo menos ya aparece aquí implícito, aparece implícito en él. Ya que delta phi es igual a esto, aquí está el ejemplo, la demostración, entonces me queda que la potencia disipada por unidad de volumen es igual a J por E. Esa es la potencia disipada por unidad de volumen. Bueno, entonces, también podemos expresarlo de esta forma, J.E. De manera que J es la ley de Ohm en forma microscópica y la podemos escribir de esta forma. De manera que tenemos esto. O podemos también expresarlo de esta otra manera. Si en E, usando la ley de Ohm en forma microscópica, sustituyo E igual a J entre sigma. De manera que me quedan las dos expresiones que son válidas para lo que es la potencia disipada por unidad de volumen. Esto se llama potencia disipada por unidad de volumen. La unidad es el watts entre metro cúbico. Esa es su unidad. O sea, unidad de potencia y unidad de volumen. Bien, eso sería todo por la clase de hoy.